Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, listos. Comenzamos entonces nuestro tema de hoy. Vámonos al Salmo 127. Hemos estudiado hasta ahora 3 salmos en la Biblia. El Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Entonces, hemos tomado de cada salmo un versículo que nos permita recontar la historia del salmo. El Salmo 34 es la historia de David en unas condiciones difíciles, pero a pesar de ser difíciles, él mantuvo la alabanza en su boca todo el tiempo. Quiere decir que, de alguna forma, el poder alabar a Dios con un espíritu grato, agradecido, no depende de las circunstancias. Porque a veces la gente pues es agradecida cuando ha recibido favor. Pero la gracia de esto está en ser agradecido a pesar de estar viviendo situaciones adversas o difíciles. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza de continuo en mi boca estará. Luego vimos el Salmo 107. El Salmo 107 decía: alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué nuestro corazón está sintonizado permanentemente en este andar peregrino de vida, con ánimo, con entusiasmo, con perspectiva? Porque sabemos que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Tenga en cuenta eso. ¿Por qué hemos tomado los salmos como reflexión de este tiempo? Porque sabemos que estamos viviendo épocas muy difíciles, épocas de desesperanza, situaciones tanto de tipo social como las personales o familiares nos generan cierta angustia y ansiedad, incertidumbre hacia el mañana. Pero la pregunta es: ¿cómo debemos asumir nosotros el futuro? ¿Cómo vamos a asumir la vida sabiendo que no todo es como quisiéramos que fuera? Entonces estos salmos nos ayudan a entender que, uno, puedo bendecir a Dios en todo tiempo, y segundo, que lo puedo hacer porque Dios es bueno y su misericordia siempre será con nosotros. Así que no importa lo que esté sucediendo o pasando, no importa lo que venga en el futuro, yo sé que Dios es bueno y sobre nosotros, sus hijos, Dios mostrará siempre su favor y misericordia. Entonces el segundo tiene que ver con el Salmo 107. El tercero, Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es que estén los hermanos habitando juntos y en armonía. Hace 8 días, para los que salieron de puente de pronto y los que descansaron en puente, sería bueno que ustedes miraran el YouTube. Creo que ya está montado en YouTube la predicación de hace 8 días, y allí teníamos un video que ustedes vieron. Es un estudio durante 75 años que se ha hecho en la Universidad de Harvard sobre qué es lo que realmente en la vida es significativo a final de cuentas. Y entonces allí se plantea que hay 3 cosas por las que nosotros normalmente trabajamos en esta vida. Uno es dinero, lo segundo es fama y lo tercero, trabajo. Pero que finalmente lo que le da sentido a la vida, las personas más felices y las personas con una salud integral, mental, física, espiritual y emocional, fueron las personas que supieron durante la vida cultivar relaciones interpersonales. Y esto es algo que nosotros estamos tratando cada día de mantener, porque cada día la sociedad se va volviendo más aislada e individual. Cada día cada persona puede hacer todas las cosas desde su casa sin tener que relacionarse con los demás. Pero la Biblia enseña la importancia de la relación, y es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos. Así que estamos cultivando relaciones que producen con el tiempo sanidad. Usted, al final de su vida, cuando llegue el momento de hacer un balance, usted podrá decir que realmente valió la pena en la misma medida, no de los logros materiales, físicos, intelectuales, sino las relaciones que durante todo el tiempo pudo haber construido y sostenido hasta el final. Por eso es importante que entendamos que aún este proceso de convivencia comunitaria forma parte de nuestra salud integral. Hay gente que paga una acción en un club, muchas veces muy costosa, poco lo usa,
y solamente se va a ese lugar para tener un momento de actividad, ya sea deportiva o social, pero sin relacionarse. Aquí usted no tiene que pagar y puede tener buenas relaciones. Mire a su alrededor y verá que vale la pena. ¿Saludó hoy cuando llegó? ¿A quién? A Hilda porque estaba afuera y al del dulce porque se lo da. Pero al que está a su lado lo saludó, al que no vino con usted lo saludó. Estamos en una campaña de recuperar las relaciones interpersonales. Es importante. Mire, fuera de que espiritualmente nos ayuda, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, para estimularnos, para animarnos, para respaldarnos en esta vida, no solamente para ello, sino para proyectarnos en buenas obras, también trae como consecuencia y resultado una salud integral en nosotros. Tener buenas relaciones es importante, y no deje de ver ese video, de considerar lo que ha sido 75 años de estudio y la conclusión a la que se llega. No hay que echar en saco roto lo que la Biblia dice en el Salmo 133. Bienaventurado es aquel que puede disfrutar de relaciones interpersonales saludables, armónicas. Hace 8 días estudiamos ese tema. Muy bien, metámonos en el tema del día de hoy, Salmo 127. Ese es el Salmo del día de hoy. Es un cántico gradual. Usted ya sabe que los cánticos graduales son aquellos que se entonan en la medida en que se van acercando hacia Jerusalén en los viajes de peregrinación. Estamos hablando de peregrinación. En el caso de los judíos, ustedes saben que por cultura y religión, ellos deben ascender al menos una vez en su vida a Jerusalén, una vez en su vida al menos, como lo hacen también otras religiones para ir a la Meca o Medina, una vez al menos en su vida. Pero cuando ellos se van aproximando, entonces van cantando ciertos salmos. Por eso se llaman cánticos graduales, porque en la medida en que se acercan hacia Jerusalén, ellos van entonando esos cánticos. Este forma parte de ese grupo de salmos que se llaman graduales o salmos de aproximación. Estamos aproximándonos hacia Jerusalén. Este Salmo 127 es escrito por David y está destinado específicamente a Salomón como hijo, pero también vamos a entender que es un legado de un padre a un hijo, así que puede ser aplicado directamente de Salomón, de David a Salomón, o de cualquiera de nosotros hacia nuestros hijos. Por eso es bueno entenderlo y entender lo que David al final de cuentas pudo concluir en ese salmo, cuando a Salomón su hijo le empieza a dejar su herencia. La herencia no solamente lo material, la herencia es todo aquello que permita que la vida constructiva del hijo sea fructífera en el futuro. Nosotros a veces pensamos que lo material es lo que garantiza el futuro de una persona, y créame que eso es importante, pero no lo más importante. Lo más importante es la estructura de valores, de principios y de creencias que permitan que todo bien que esté en sus manos, sea poco o sea mucho, empleado adecuadamente, traiga el cumplimiento de un proyecto de vida. Por eso David se preocupó de que Salomón tuviese estas conclusiones a las que él llegó. Obviamente son conclusiones después de haber recorrido David gran parte de su vida. Este es uno de los salmos que David estableció al final de su propio camino. Y esto incluye todas aquellas experiencias que vivió, las relaciones que tuvo y aún los errores y aciertos que se presentaron en su vida. Como cualquiera de nosotros lo hacemos, a veces lo entendemos demasiado tarde. Los que somos ya hoy día padres, tratamos y nos esforzamos porque nuestros hijos entiendan y atiendan nuestro consejo, que obviamente los años de experiencia que hemos tenido, las experiencias mismas que hemos vivido, nos ayudan para aconsejar qué es lo más recomendable. Pero si volvemos la película a unos 30 años, o sea, cuando teníamos 10 más o menos, ¿qué sucedía? Nuestros padres nos hablaban, nuestros padres nos recomendaban, nuestros padres nos aconsejaban, pero muchas veces hicimos caso omiso al consejo. Así que de alguna forma tenemos primero que confesar que no fuimos diligentes en atender el consejo, y segundo, pedir misericordia para que nuestros hijos lo hagan, porque tal como somos nos reproducimos. Lo que hemos hecho normalmente en la vida uno cultiva, y por eso a veces los papás dicen: yo no sé por qué mis hijos me salieron así. Yo creo que sí, usted lo sabe, solo que a veces creemos que
ellos debían ser diferentes a nosotros. No, ellos han heredado de nosotros no solamente lo genético, sino muchas veces las actitudes y comportamientos por modelo y ejemplo en la vida. Así que si queremos ver algo diferente en ellos, también tenemos que asumir algo diferente en nosotros. Como ya no podemos devolvernos a nuestros padres y decirles, ahora quiero atender el consejo, aunque no sobra, que lo que nos hayan dicho lo reconsideremos, sí vale la pena pedirle a Dios que cuando ahora, con conocimiento de causa, le decimos a nuestros hijos entiendan que los consejos que les damos es porque la experiencia nos ha enseñado qué vale la pena y qué no vale la pena. Desafortunadamente en la iglesia tenemos esta actividad que es diferente a la actividad de los jóvenes. Los jóvenes se reúnen a las 3 de la tarde y normalmente ellos tienen su propia actividad y momento. Y nosotros ya los adultos, muchas veces los padres de ellos, nos venimos a las 5 y no estamos a veces integrando ese momento de relación desde el punto de vista espiritual, que también nuestros padres y los hijos estén juntos. Eso lo vamos a empezar a cultivar, es una de las realidades con el movimiento Vida Estudiantil que hemos descubierto, que necesitamos cultivar mucho más la relación entre padres e hijos, a más de la convivencia en el hogar, este tipo de relacionamiento espiritual. Así que ahora más adelante les voy a compartir un poco de una de las actividades que vamos a empezar a generar periódicamente entre padres e hijos. Inicialmente va a ser un tipo de convivencia, de relacionamiento recreativo, pero con propósito y sentido. Y lo vamos a hacer un domingo en la tarde, posiblemente un viernes en la noche, según vamos a mirar con los padres y los hijos qué sería lo más conveniente para que podamos estar juntos en una actividad que nos sirva de recreación, pero también de integración. Y eso lo vamos a estar programando periódicamente en la iglesia, porque tenemos que rescatar ese relacionamiento de padres con hijos, ganarnos nuevamente con nuestros hijos el derecho de ser escuchados, porque como no tenemos tiempo para escucharlos, hemos perdido ese derecho. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos nos escuchen, nos responden de la misma manera en que nosotros les respondemos cuando ellos nos piden tiempo, y es: no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas por hacer. Efectivamente, por eso encontramos que vamos casi que en contravía en lo que nos enseña la Biblia. Aquí la Biblia comienza hablando de este tema en particular, de la vida de relacionamiento familiar. David es un hombre que al final de su tiempo tiene mucho que decir, de aciertos y de desaciertos. Y usted conoce muy bien, porque es uno de los personajes más renombrados en la Biblia, conoce muy bien la historia de David. La historia de David comienza siendo muy joven, 16, 17 años, su primera gran victoria fue con Goliat. Pero aún conocemos parte de lo que fue su juventud y niñez, y era simplemente hacer la tarea que un hijo en su casa haría en esa época, y es cuidar los intereses de la familia, en este caso particular las ovejas, lo que le permitió a David entender lo que es el cuidado, responsabilizarse por alguien más, pero también le cultivó a él un tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Mientras sus ovejas pastaban, obviamente no perdió el tiempo. Él desarrolló el arte de la música y le compuso muchos de estos salmos que nosotros hoy día entonamos a Dios, los compuso en esa época, en esa convivencia en su juventud. Luego usted sabe, después de la gran victoria con Goliat, va a parar a la corte de Saúl, termina siendo yerno del mismo rey, y el rey termina siendo su propio verdugo. Recuerden que su suegro y rey lo persiguió a punto de quererlo asesinar. Así como tuvo mujeres, usted sabe que en esa época pues los contratos se celebraban y se pactaban uniendo familias, los matrimonios eran parte de los contratos que se hacían en esa época. David tuvo muchas mujeres, pero también perdió muchas. O sea que estamos hablando de buenas situaciones y de situaciones complejas. David llegó a ser un buen rey, pero también fue dado golpe de estado contra él por uno de sus propios hijos, y le tocó vivir 7 años en el exilio en otra ciudad de Israel, mientras su hijo, que había dado golpe de estado, hacía lo que a él le parecía mejor. Y todo esto dentro de una convivencia de un hombre que la Biblia llama conforme al corazón de Dios. O sea que si eso es conforme al corazón de Dios, ¿qué tal que uno no esté muy sintonizado con Dios? ¿Cómo sería la vida? Y esa recopilación de información, experiencia y conocimiento que trae, es la que David trata de comunicar finalmente a su hijo Salomón, o lo que haría un padre finalmente con sus hijos, es decirle: mire, esto realmente es lo que vale la pena y esto realmente es lo que es necesario trabajar en ello.
Comencemos en el Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. Muy bien, Albert Camus, usted sabe, uno de estos grandes pensadores francés, él habló del absurdo de la vida humana. Y él decía que la vida humana era un absurdo, que a la larga toda la carrera en la vida humana no tenía ni sentido ni significado. Esa fue una de sus expresiones más fuertes. La vida humana no tiene sentido ni significado, a no ser que el que cada persona le dé en sus propias experiencias. O sea, que la vida se define en propósito y sentido dependiendo de cada persona, como cada persona quiera darle el significado a la vida. Y usted sabe que en esto mucha gente se justifica. Hay gente que dice: es que yo nací para ser desgraciado. Sin gracia, quiero decir. Eso significa desgraciado, ¿no? Sin gracia, no estoy insultando a nadie, sino sin la gracia. O sea, a mí me tocó la parte difícil de la vida, la parte dura, la parte triste, eso es lo mío. No necesariamente. Eso fue lo que usted escogió en la vida. Usted me dirá: pero es que las circunstancias mías, bueno, no son muy diferentes a la mayoría de las personas. Las circunstancias por las que usted ha atravesado son las circunstancias comunes a la mayoría de las personas en la vida. Y no todo el mundo termina concluyendo que le correspondió el sufrimiento en la vida. Al contrario, muchos han dicho que en esas circunstancias se le encontró el sentido y significado a la existencia, que encontró el valor de ciertos esfuerzos particulares o personales en la vida. Así que depende cómo usted lee e interprete lo que ha sucedido en su vida. Y eso es lo que este hombre decía al final. Decía: el significado es el que cada persona le pueda dar. Pero aún el más brillante de los hombres, tratando de darle sentido y significado a la vida, puede llegar a concluir, como lo dijo Salomón, que fue uno de los más brillantes, si no el más, en su época al menos, que pudo concluir que en la vida, vanidad de vanidades, todo era vanidad. Que de alguna manera todo lo que uno logre hacer y tener en la vida, por sí mismo, no le da ni sentido, ni significado, ni felicidad a la vida. Por eso se llama vano. Vano no es que no sirva, sino que al final de cuentas no cumple el propósito que uno esperaba tener en ello. Por eso cuando hablamos de la importancia de la relación, estamos diciendo que no es ni la plata, que no es ni la fama, que no es ni el trabajo o los logros que a través de él se alcancen. Pero no se está diciendo que eso no forme parte de la vida. Lo que se está diciendo es que todo eso va a tener sentido y significado cuando la relación última tiene que ver con las personas, la relación con otros. Por eso este hombre, cuando planteó lo que planteó, dijo: lo único bueno para el hombre finalmente es que se rebele contra todo lo establecido. Como depende de cómo lo ve cada uno, pues obviamente no tiene que sujetarse a normas sociales. Y esto es lo que nos ha llevado en la vida, que cada persona hace como bien le parece, independiente de que eso vaya en contra o detrimento de otros. No importa si otros se afectan con eso, pero como yo creo que eso es lo que a mí me da sentido y significado, yo lo hago porque tengo ese derecho. Por eso encontramos una sociedad en el caos que estamos viviendo. Es simplemente porque aceptamos ciertas filosofías que pues obviamente tienen valor desde el punto de vista que es una apreciación, pero a que habría que evaluarla a la luz de lo que el Creador dice de ello. Al contrario de este hombre, Dios dice que la vida tiene sentido y propósito, que no fue una accidentalidad el hecho de nuestra existencia, sino que fue intencional el que Dios hubiese permitido que durante 9 meses, en el mayor de los casos, hayamos sido formados dentro del vientre de nuestra madre sin que faltare cosa alguna de lo que estaba escrito que debíamos tener. Usted me podrá decir: bueno, ¿y eso dónde lo dice? Salmo 139 y el ADN. Allí está escrito todas aquellas cosas que necesitamos para cumplir el propósito. Y la Biblia dice que Dios no dejó que ni una sola faltara, porque si llegara a faltar el propósito por el cual nos diseñó,
obviamente no se podría cumplir. Y eso es lo bueno del significado. Realmente es una vida absurda y sin sentido como lo planteó él. Bueno, nosotros de pronto digamos, no, yo no creo eso, pero la manera de vivir creo que hace asonancia a lo que Dios enseña y más bien empieza a armonizar con lo que ellos plantean. Hay gente que se levanta después de dormir y trabaja para luego volver a acostarse a dormir. Bueno, cuando trabajan. Porque hay algunos que duermen y como todo en esta vida depende de los sueños, les gusta hacerlo mucho, para ver si tiene sueños y sueños y sueños. Pero ¿verdad? Uno duerme y al rato ya le volvió a dar sueño. Uno come y al rato ya le vuelve a dar hambre. Pregúntenle a las mujeres cuando están en la cocina. Oiga, esta vida es muy esclava. Uno de la pasa metido en la cocina, dicen aquellas que tienen esa bendición. ¿O no? Porque es una bendición, solo que uno la ve como una gran maldición. Es una bendición poder generar todo lo que la familia necesita, entre ellos el alimento. Pero ¿cuán desagradecida es la cocina o no? Usted termina de preparar los alimentos, los sirve y en 10 minutos devoran, no comen, devoran los alimentos. Queda el mundo de trastes por lavar y la primera pregunta después, cuando está lavando el último plato para colocarlo, es ¿y qué vamos a hacer de comida? ¿Cierto? Y comienza la segunda etapa. Y es así. Y uno dice, ¿será que la vida es todo simplemente así? Dormir y volver a tener sueño, volver a dormir. Comer, saciar el hambre y volver a tener hambre y volver a comer. Y pues podríamos hablar de muchas cosas. Mire, las cosas materiales, las usamos, las tenemos, pero se dañan, se deterioran, dejan de tener ya servicio. ¿Qué hacemos? Las cambiamos, las reemplazamos. Y aún así muchas veces hacemos con las personas. Las usamos hasta que nos sirven y cuando ya no nos sirven las desechamos y las reemplazamos por otras personas. Recuerde que muchas veces la intencionalidad de las relaciones es egoísta, es de acuerdo a lo que a mí me sirve. Entonces yo me relaciono con personas mientras ellas me sean útiles. Una vez que ya no me sean útiles, simplemente las descargo de mi grupo, las saco del grupo y sigo viviendo mi vida reemplazando esas relaciones. Bueno, eso puede ser, uno en la vida se la pasa en esos. Mire, uno de los más dolorosos hechos es los seres queridos. Que Dios nos da la gracia muchas veces de tenerlo por tiempos prolongados, pero no disfrutamos a veces esos tiempos. Los añoramos cuando ya no los tenemos. ¿Cierto? Cuando los hijos empiezan a irse uno dice, ay, ¿cómo me hacen de falta? Pues no pareciera cuando los tuvo. Cuando la oportunidad de estar con ellos, disfrutar con ellos, estar cerca de sus preguntas, responder sus inquietudes en el momento, como que eso no lo disfrutamos, eso no lo valoramos. Pero cuando ya no los tenemos decimos, ¿cómo los extraño? Pues si usted hubiese hecho la tarea de estar con ellos en el tiempo en que debía estar, el día que ellos se fueran, usted podría decir, los extraño, pero cuánto aprecio el tiempo que pasamos juntos. Y eso cuando estoy hablando de procesos naturales, porque hay otras situaciones que agravan las cosas, y es cuando los seres queridos no solamente se van para otra parte, sino ya se pierden. Quiero decir, mueren. Y los perdemos para siempre. Porque bueno, yo a mis hijos los tengo lejos y yo a veces añoro y en mis elementos que uso manualmente todos los días, allí tengo cartas de mis hijos. Ustedes saben, yo a algunos les he mostrado que tengo cartas de mis hijos allí porque me gusta conservar esos elementos que me conectan aunque ellos estén lejos. Y normalmente nos hablamos y tengo la oportunidad de reunirme con ellos. Pero, ¿y de aquellos que ya se fueron y nunca más volveremos a estar con ellos, qué? Y como no sabemos el día de la partida, la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque a veces uno dice, sí, yo tengo que sacar tiempo, pero nunca lo hacemos. Y cuando ya no están es que nosotros añoramos eso. Y la verdad es que vale la pena que aún entendamos que la muerte es un hecho inminente para todos. Uno no se muere de viejo ni de enfermo. Uno se muere de algo finalmente. Por eso los hipocondríacos siempre tienen razón. Siempre andan diciendo que se van a morir y un día se mueren y dice, tenía razón. Claro, siempre. Así que uno se va a morir un día. ¿De qué? No sabemos. Pero nos vamos a morir. ¿Cuándo es? Tampoco lo sabemos. Pero a veces lo absurdo de la vida es eso.
Qué triste muchas veces cuando nosotros vemos esos funerales tan acompañados, tan llenos de dolor, de sentimiento, pero al mes, 2 meses, 3 meses, es como si nunca hubiese existido. ¿Cierto? Ya después de ese momento, que obviamente tenemos que entenderlo, en su momento es doloroso, es difícil, pero pasa el tiempo y como si nunca hubiera pasado nada. Eso generaría a una persona sin sentido y sin claro propósito de vida una frustración enorme. Porque a final de cuentas, ¿para qué nos matamos si después de 4, 5, 6 meses, 1 año ya lo olvidaron a uno? Porque todo muerto es bueno mientras lo enterramos, ¿o no? Como toda novia es bonita cuando está casando. Son hechos innegables, pero ¿y después qué? ¿Sí ve que Albert Camus de pronto tenía razón? Cuando la vida no tiene propósito y sentido, es un absurdo. La vida es un absurdo si no interviniera Dios en ello. Por eso este salmo es tan particular, cuando involucra a Dios como parte esencial de lo que somos y hacemos. Y vuelvo a insistirle en esto, mire, y usted me ha oído, y quiero que una vez más lo entienda. Para mí, la experiencia con Dios es fundamental en lo personal. Si una persona no tiene un relacionamiento a través de Cristo Jesús de forma personal, individual, no tiene vida eterna, por lo menos juntamente con Dios, según 1 Juan capítulo 5. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si hablamos de definir la eternidad, esa eternidad se define en una relación que se cultiva ahora, que no es para después de la muerte. No intente hacer nada por aquellos que se murieron para que ellos comiencen un relacionamiento con Dios. Algunas personas creen en el limbo, en el sentido de que una vez se muere uno como que queda ahí flotando en el aire hasta que le dan un empujoncito porque hay 0 gravedad y uno puede acercarse al cielo. No, eso es algo que se define aquí. Eso es algo que define ahora cada persona. Por eso la Biblia dice, hoy es día de salvación, hoy. Si usted lo lee en 1 año dirá, hoy es día de salvación. Es el día que usted tiene, el día de definir eso. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida. Estoy hablando de eternidad con Dios. Pero también el sentido de razón de hoy en mi vida aquí, mientras llega ese momento de encuentro allá. Porque muchos cristianos dicen, bueno, yo ya tengo vida eterna, entonces no importa lo que yo haga en esta vida. Sí importa. Importa muchísimo, 1, para usted, porque le da sentido y propósito a su existencia, y 2, para los que le rodean, porque usted puede ser un factor de alivio y bendición para las personas que están a su lado. No piense en África, ni piense en Irak, Irán, porque nosotros decimos nosotros, pero ¿qué podemos hacer en este mundo? ¿Qué no puede hacer usted en este mundo? En su mundo, familia, amigos cercanos, vecinos, compañeros de trabajo o estudio, sociedad en la que vivimos, ciudad en la que habitamos, hay mucho por hacer. Pero si no tengo yo en mi propia vida el sentido y la razón, pues obviamente para mí es simplemente saque provecho y benefíciese. Y la Biblia no enseña de eso. La Biblia no es simplemente para resolver los asuntos, comprar una botella de felicidad cada día, tomárnosla y decir estamos felices. No, la vida es para construirla. Por eso este versículo dice, si no se edifica o si no se construye, en vano es. Hay que construirla. Ni usted ni yo nacimos con una vida que se definió en el momento de nacer. Es una vida que se define en el día a día de vivir. Muchos la definieron para aquello que llamaríamos un karma. No, es que yo llevo un karma encima. Mi karma es el fracaso. Usted lo determinó. No era su karma, pero fue una autoprofecía cumplida. Como otros determinan en la vida sacarle el máximo provecho y sentido y propósito, y se vuelve una profecía cumplida. Me identifico con estos últimos. Me levanto y pienso que este día que Dios me regala es un día que nunca antes ha existido y nunca más se va a volver a repetir. Que las circunstancias de este día, independiente que sea, dentro de la misma labor que desempeño, nunca serán iguales a las que he hecho, ni nunca serán iguales a las que voy a hacer. Así que si este día no lo vivo, este día lo perdí.
Y si yo acumulo días a días, tengo semanas, tengo meses, tengo años perdidos, y al final me podría dar cuenta que la vida se perdió sin sentido. Pero cuando me levanto y entiendo que sí hay una razón, y que no depende de una botella de felicidad que me tome, sino de cómo asumo yo con el propósito de Dios mi vida, obviamente me siento al final de cada tarde feliz y satisfecho. Y esto no quiere decir que no haya problemas y no haya dificultades, pero se entiende que allí aún voy a ver la misericordia y la gracia de Dios y también su provisión sobrenatural. Por eso este salmo cobra un valor especial en nuestras vidas. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay dos cosas fundamentales. En este último video de hace 8 días decíamos, uno, las relaciones interpersonales. Normalmente, si decimos un día de 24 horas proporcionalmente vivido, tendríamos que decir que normalmente trabajamos 8 horas al día durante 5, en algunos casos 5 días y medio. 5 días o 6 días o 5 días y medio, el sábado en la mañana. Normalmente en la tarde muchos ya no trabajan y el domingo es de descanso, ¿cierto? ¿Cuántas horas de trabajo semanales nos darían? 44, 48 horas más o menos. Mire este artículo de la revista Semana de la semana pasada. ¿Está bien? No sé, usted me imagino ya lo leyó. Dice, trabajar hasta morir. Y está hablando de que, pues en Japón, yo les dije ayer, la vez pasada, una cifra del 80%, es el 20%. Dice, en Japón el término karoshi describe la muerte por exceso de trabajo. Y el 20% de los empleados de este país estaría en riesgo de sufrirla. Pero los estragos que causa el exceso laboral son un fenómeno mundial que incluye a Colombia. ¿Sabe cuántas horas están llegando a trabajar semanal? Entre 80 y 100 horas. Si hablamos de 8 horas, diríamos 44, 48 horas en lo laboral, porque 6 días trabajarás uno, descansarás, pero usted trabaja no 8 horas. Usted muchas veces trabaja 10, 12, 14, 16 horas, los uribistas, ¿o no? Digo, los que estuvieron acompañando a Uribe en su proceso laboral, trabajar. ¿Cuántos no se fundieron y fueron a parar a clínicas? Porque es que el ritmo era un ritmo muy fuerte. Claro, cuando usted 8 horas que tiene para descansar, porque la noche se hizo para descansar. Óigalo bien. Aquellos que dicen, yo soy noctámbulo. No, usted se convirtió en noctámbulo. Porque el ciclo natural es que usted trabaja de día y duerme de noche. ¿Qué dijo Jesús? El día se hizo para trabajar, la noche para dormir y no se puede hacer nada. Bueno, a menos de que usted sea sonámbulo, pero normalmente uno en la noche duerme, descansa y su cuerpo se autorrecupera. Esa es la bendición de un cuerpo como el que Dios diseñó en nosotros, que no puede ser casual. Es un cuerpo que tiene la capacidad de, con un descanso suficiente, poderse recuperar para el día siguiente. Muy bien, requiere un tiempo. Ahora, algunos dicen, cada uno tiene su reloj biológico, algunos dicen 8 horas, otros dicen 6 horas, otros dicen 5 horas, otros dicen 4 horas necesito. Si usted necesita 4 horas, pero acumúlelo en semanas y meses, y de pronto las horas que le hizo falta, usted va a tener que tenerlas o en unas vacaciones sin nada que hacer, voluntarias o forzosas. Muchas veces a usted se le funde la maquinaria y empieza a presentar fallas en su funcionamiento físico y tiene que parar. Y usted dice, yo no sé por qué me enfermé. ¿Cómo que no sabe por qué se enfermó? Acumulación constante y continua de cansancio. Que con el tiempo el organismo le tiene que decir, mire, ya no pude más, perdóneme. Así que hay que planear bien. Ojalá entendamos lo que quiero decir con esto. 8 horas si usted pudiera descansar. 8 horas que usted pudiera trabajar. ¿Le quedan cuántas? 8 horas. O sea que es proporcional la vida. Descanso, trabajo, 2 cosas importantes, pero las otras 8 horas restantes, ¿en qué nos las pasamos? Viajando de un lugar a otro.
contestando llamadas, respondiendo email, viendo televisión. ¿Sabe qué son esas 8 horas restantes? Relaciones. Desafortunadamente para nosotros, por la realidad que vivimos, nos la pasamos la mayor parte del tiempo desplazándonos. Ayer íbamos para el centro y obviamente 6 de la tarde, 6:30, yendo hacia el sur, es mucho más descongestionado que venir hacia el norte. Así que cuando iba hacia el sur, iba feliz, viendo los que venían hacia el norte. ¿O no? Es el único momento de felicidad que uno tiene en la vida, ¿no? Ver que los otros están ahí en un trancón y uno se va moviendo. Así no sea muy rápido, se va moviendo, ¿me entiende? Pero ¿cuánto pasa? Ayer estábamos con Claudia, creo, y con Hilda, y les decía cuánto yo aprecio y valoro las personas que asisten a la iglesia, a días de capacitación, días de célula, porque después de 8 horas de trabajo, normalmente, a veces más, normalmente 8 horas de trabajo, meterse en 1 hora de trancón y llegar a la iglesia con buen ánimo, eso tiene que ser muy espiritual. ¿Sí o no? Y a veces llega a la iglesia y lo vaciamos porque usted no evangeliza, porque usted no lee la Biblia. Qué pena. Perdónenos, a veces lo único que hacemos es agregar otra carga. Usted se va, en lugar de descansado, se va más cargado para su casa. No, yo le digo, Señor, tú tienes que recompensar obviamente toda esta inversión de esfuerzo, porque va en contra muchas veces de lo planeado. Debiera ser tiempo para relacionarnos, pero no tenemos ni siquiera tiempo para relacionarnos y llegamos tan irritados o cansados que lo que hacemos es comer y sentarnos a ver televisión y a descansar. Bueno, en el caso de los varones o los que no cocinan, porque aquellos que cocinan, sean las mujeres la mayoría o los varones que asumen, normalmente usted llega a trabajar en su casa. Está en su casa, cerca de los suyos, pero no se está relacionando con ellos. ¿Por qué? Porque tiene que cocinar. Perdóneme, y tiene que echar a la lavadora mientras tanto. El problema es cuando uno empieza a sufrir de ciertos discordines y entonces empieza a echar la comida en la lavadora y la ropa en las ollas. Ya cuando eso sucede, preocúpese, porque ya implica que ya como que entramos en un episodio grave. Pero si usted ve la vida, Dios la hizo sabiamente. Descanse lo suficiente, trabaje responsablemente y disfrute las relaciones. Por eso creo que vale la pena que usted trate de construir su vida en este momento, en estas ciudades tan grandes como Bogotá, en un ambiente que le quede cercano, que usted pueda tener trabajo, vivienda y relacionamiento próximo. ¿Por qué? Porque si no va a gastar mucho del buen tiempo de relaciones o descanso, ¿lo va a gastar dónde? En ese desplazamiento y agregándole frustración, enojo, que después tiene que descargar ¿sobre quiénes? Sobre los que están en su casa esperándolo. ¿Me entiende? Entonces, de alguna manera, aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes que hemos desequilibrado. Este pasaje en particular habla de esas dos cosas: trabajo y familia. Trabajo y familia. Son dos cosas, imagínense. Hablo de familia, relaciones, no solamente las cercanas, sino un poco más próximas. Usted y yo somos hermanos, le guste o no le guste. Bueno, si usted es cristiano, yo soy cristiano, tenemos un padre en común, somos hermanos o no. Entonces hablamos de relaciones familiares en la casa y en la comunidad. Muy bien, si nosotros aprendemos a disfrutar de esas dos cosas, el trabajo responsable y unas buenas relaciones, seguramente nuestro tiempo de descanso será reparador. Porque uno duerme, pero no siempre repara. Uno muchas veces duerme y se levanta igual o más cansado todavía. Hay que reparar para poder asumir nuevamente. Si mantenemos un buen equilibrio entre el trabajo y las relaciones, seguramente nuestro descanso será reparador. Vamos a mirarlo como lo plantea la Biblia. Todos y cada uno de nosotros, bueno, la mayoría, en algunos casos, por temporada, y esperamos siempre cortas, la mayoría de nosotros trabajamos. Sí, créame, yo también trabajo. Usted me dirá, pero usted es el tiempo completo y pastor de la iglesia. Porque algunos me preguntan, ¿y usted en qué trabaja? No, yo dirijo una iglesia. No, ¿en qué trabaja? Porque eso pareciera ser que es el deporte nacional, pues, dirigir la iglesia. No, esto es trabajo. Mi trabajo es este. El suyo, de acuerdo a profesión, capacidad, habilidad o espacio, usted está desarrollando un trabajo normalmente. Muchas veces remunerado
muchas veces no remunerado. Las personas que tienen la bendición de aún quedarse en su casa para cuidar y velar del ambiente emocional de ella, estar pendiente de los hijos y procurar el bienestar del hogar, el caso de muchas mujeres que pueden tener ese privilegio, qué bueno, mientras el varón asume el papel de salir y ser proveedor de su casa. Y voy a empezar, perdónenme que lo diga, a pisar callos, porque nosotros decimos, no, momentico, pongamos las cosas en claro, aquí nadie depende de nadie, porque tampoco nadie se va a someter a nadie. Aquí somos iguales y cada uno de nosotros tiene el mismo valor, el mismo derecho y tiene las mismas prerrogativas y bendiciones. Entonces las mujeres dicen liberación femenina. Nosotros tenemos el mismo derecho, podemos ser profesionales, podemos trabajar, sí, créame que sí. Pero prioritariamente en sus vidas, Dios las diseñó para que su realización tuviese que ver con hogar, con familia. Si no, no las hubiese diseñado como las diseñó. Y a su esposo, varón, los solteros hoy día, en vía de extinción, dinosaurios, que ya algunos están pasando los 35 años y siguen. Dios los diseñó para que fuesen proveedores. Con el fruto de tu frente ganarás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿A quién le dijo eso? No, a Eva. No, se la dijo a Adán. Pero algunas entendieron que era para Eva eso. Eso fue para Adán. A la mujer, ¿qué le dijo? Con dolores parirá a los hijos. Parto sin dolor sí existía. En el Edén al menos. O sea que esto no era qué sufrimiento, qué incomodidad y el parto peor, que todas las mujeres dicen cuando tienen hijos, este es el último y llevan 5. Eso dura como 2 meses ese síndrome, ¿cierto? Eso ya se olvida y ya nos volvemos a meter a guachafita y ya hágale, sale otro. Bueno, pero en ese sentido, parto con dolor venía como consecuencia de y sufrir. Claro, yo entiendo hoy la situación del siglo XXI, cuando una sociedad capitalista, hedonista, materialista, nos obliga a tener para ser felices. Para poder tener todo lo que se requiere para ser felices como se plantea socialmente, es necesario que todo el mundo trabaje. No solamente el esposo, la esposa, los hijos. Porque para poder mantener este estilo de vida que la sociedad nos dice que debemos tener, debemos entonces trabajar y muchas veces trabajar en exceso para poder tener, pero no disfrutar. Porque finalmente vamos adquiriendo y vamos almacenando, pero no disfrutamos. Porque no hay tiempo para disfrutar, porque estamos tan cansados que no podemos disfrutar. Entonces, de alguna manera desequilibramos porque dejamos que la agenda nos la determinara la sociedad en la que vivimos. Cuando la Biblia dice otra cosa muy diferente. Sí hay que trabajar. La Biblia honra el trabajo. Existió el trabajo desde antes del negrito del batey. Y no lo hizo como castigo Dios, sino como el medio, la capacidad de desarrollar habilidad, talento que Dios colocó en nosotros. Imagínense, una mente nueva para estrenar. Sin previo conocimiento almacenado, quiero decir bibliotecas, enciclopedias, mucho menos Wikipedia y todo lo demás. Y le dice Dios a Adán, póngale nombre a los animales. ¿Y de dónde saco? De su cabeza. ¿Cómo así? Sí, te he dado capacidad para que puedas pensar y crear. Dale nombre a los animales. La Biblia dice que ese fue el trabajo. Labra el huerto, un huerto que era, ¿cómo se llama? Regado por Dios, dice la Biblia. Dios regaba el huerto. Había ríos, había riquezas, ¿ha leído Génesis 1 y 2? Había árboles para todos los meses del año. ¿Qué era labrar el huerto? Nosotros nos imaginamos a nuestro pobre campesino muchas veces inclinado sobre la tierra. ¿No ha pasado usted por las tierras de Boyacá y dándole asadón inclinado? ¿Usted ha pasado 20 minutos inclinado? Jaimillo, que estuvo reparándonos calderas aquí abajo esta semana, a las 5 de la tarde, cuando ya se iba a ir, se iba así. Jaimito, vitamina se llama él. Un portento físico. Jaime es
uy, casi que lo digo, un animal, pero ya lo dije. Tiene una capacidad, triatlón, campeón de triatlón. Y salió después así casi que tocaba enderezarlo. Nosotros nos imaginamos que el trabajo de labrar un huerto era eso. Uy, ese Dios, ¿no sabe qué? Era tan sencillo. No había plagas, no había climatología que lo afectara. Simplemente era cultivarlo, guardarlo y comer de ello. ¿Le parece malo el trabajo? No, el trabajo era excelente. Solo que con dolor y sufrimiento después del pecado. Pero de alguna forma había que trabajar. Hay que ganarse la vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando usted dice ganarse la vida, eso está representado en lo que usted adquiere. Y una vez que lo tiene, cuídelo. ¿No ha visto los últimos noticieros? ¿Cómo se incrementa muchas veces la inseguridad? Que a veces la gente dice, ¿y para qué tener? Porque eso es como un imán que atrae a los dueños de lo ajeno, los atrae. Y uno dice, entonces, ¿para qué tener en esta vida? Me contaba esta mañana una parita que está recibiendo curso de preparación matrimonial. A su hermano, el hermano de ella, hace 8 días, en la 106, arriba a la 19, norte, un sector residencial. Lo atracaron con tijeras, casi lo matan, por robarle lo que llevaba. Y como no llevaba nada, le dieron por no llevar. Entonces, uno no sabe si el problema es llevar o no llevar. Consígase unos teléfonos dañados y llévelos encima. Por si los roban, entréguelos. Y seguramente cualquier cosa que les dé se van. Porque si usted no entrega nada, también le dan. Casi lo matan. Porque no llevaba. Así nos estamos volviendo. Nosotros en esta vida nos estamos viviendo tan, abuelita, entonces no es solamente luchar para lograr, sino después luchar para mantener. Por eso dice, si Dios no edifica y si Dios no guarda. Porque son las dos cosas que hacemos. Edificamos y luego póngale vigilancia. Y la Biblia dice, se puede y se debe hacer. Si el que edifica la casa y el que guarda la ciudad, que lo tienen que hacer, lo hacen solos, están limitados. Pero si Dios es el que edifica con ellos y si Dios es el que guarda con ellos, las cosas son muy diferentes. Lo que David le está diciendo a Salomón es que la vida tiene que tener un proyecto donde Dios esté incluido. Dios tiene que estar incluido en nuestro proyecto de vida. Nosotros tratamos, yo voy a muchos colegios y empresas y a hablar proyecto de vida, pero lo primero que le dicen a uno es, pero aquí no se puede hablar de Dios. Perdóneme, entonces, ¿qué proyecto de vida estamos tratando de plantearle a la gente? ¿Un proyecto de vida que se ajuste a esta sociedad hedonista, materialista, capitalista? ¿O queremos que la gente recupere un proyecto de vida saludable, equilibrado? Donde haya producción, trabajo, donde haya relaciones, lo más importante, y finalmente un descanso reparador. Ese es el equilibrio de la vida. ¿Para qué andar de carrera en carrera, afán en afán, trae fantasías que al final simplemente dejan frustrado? Camus lo dijo. La vida es un sinsentido, es absurdo llegar al final. Por allá hay una de las muchas mitologías griegas, Císara. ¿Quién era? ¿Recuerdan? El fundador de Corinto. Y lo mandaron al Hades y se le escapó a Tántaro. Se le escapó al que cuidaba el Hades. Y volvió a su casa. Entonces los dioses se enojaron con él y lo pusieron en pena eterna. ¿Cuál fue la pena que le impusieron? Muy fácil. Lo pusieron a cargar una gran roca, subir una montaña hasta la cima. Y si él lograba llevar esa roca hasta la cima, obviamente se liberaba de la condena. Pero los dioses, para castigarlo, impusieron que cada vez que él iba llegando a la cima, le tumbaban la piedra y tenía que volver a comenzar. Eso es lo que Albert Camus usa cuando habla de lo absurdo de la vida. Que usted toda la vida empuja, y cuando va llegando a la cima, los dioses le tumban la piedra para que vuelva a arrancar. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Si Dios no edifica, si Dios no ayuda a cuidar, pues obviamente caemos en eso. Ahora, mire, esto nos sucede a todos. Los jóvenes, hablemos de los jóvenes. Los jóvenes, perdóneme la palabra y la expresión, no lo digo despectivamente, sino que así es, son mantenidos. ¿O no?
No, no diga eso, porque es que los jóvenes se ofenden. No, ustedes son los mantenidos. ¿Los mantienen sus papás o no? Les dan todo lo que necesitan, todo lo que requieren. Ustedes, su única responsabilidad sería estudio, responsable. Eso involucra también relaciones, tendrán tiempo con los amigos. Pero hoy día los hijos se vuelven mantenidos exigentes, porque hay de que usted no les dé lo que está propuesto, lo que usted muchas veces hizo como parte de su responsabilidad, pero que se volvió una obligación, porque cuando usted no tiene, le sacan los ojos o no. Hay épocas en que podemos dar Reebok, Adidas, pero otra vez San George, San Victorino, ¿o no? ¿No le ha pasado? Bueno, súbalo de categoría, Only, Éxito, ¿o no? Pero no siempre podemos dar lo que ellos demandaran, pero ellos se volvieron demandantes. Es que si no es eso, no. ¿Y dónde está la responsabilidad? Pues pasar cada año, ni siquiera es estudiar, sino pasar cada año. Mire, pregúntele a su hijo, ¿cómo va? Voy pasando. No dicen si están aprendiendo, si están aprovechando, sino voy pasando, como que todo el reto es pasar. Pasaron. Amigos, todos los que haya, y disfrute la vida hasta que plata haya, ¿o no? Hoy encontramos una juventud que desafortunadamente se nos está yendo por ahí. Ese es el goteo de nuestra juventud. ¿Y los mayores qué hacemos? No, tenemos que trabajar responsablemente. ¿Para qué? Para tener casa, carro, finca. Y entonces para tener todo eso hay que trabajar. Si usted quiere vacaciones, hay que trabajar. Yo admiro a los gringos son tremendamente trabajadores, muy juiciosos en su trabajo. Tenemos a Samuel Vallejo. Samuel está trabajando desde su casa, ya empezó la dinámica de trabajo en casa. Él trabaja para un empresario americano de 34 años. Empresario, 34 años, americano. Que él todo lo que hace es traer mercancía en container del Oriente hacia Estados Unidos y repartir. Y Samuel, desde su casa, hace el trabajo de controlar que efectivamente la mercancía haya salido, haya llegado y sea distribuida en computador solamente. No necesita estar presente, desde su casa. Tiene que trabajar 8 horas. El computador que le llevó este empresario de 34 años a este joven de 24 años es un computador que tiene un reloj así de grande. Y cuando lo prende, empieza a funcionar el reloj. Y le va marcando las horas de trabajo. Y él va marcando, solo que internamente el computador tiene otro sistema de control. Y es que solamente dentro de ese tiempo que va pasando, va contando las veces que él está tecleando sobre. Y cada vez que da enter, entonces, cuando se para de teclear y de dar enter, para el reloj interno. El otro sigue diciendo, lleva 5 horas, 6 horas, pero cuando mira, ¿y cuántas horas en total de trabajo? 3 horas. Y le pagan por horas, y le pagan bien, le están pagando muy bien, está ganándose 2.200.000 o 700, que hoy día un profesional recién graduado no los gana fácilmente, pero está trabajando apenas 8 horas, solo que esas 8 horas pueden representar el día completo, pero si lo hace juicioso dice, yo puedo estar terminando mi trabajo a las 4 de la tarde, increíble, ¿no? Pero tiene que estar esclavo ¿de qué? Increíble. Y nosotros decimos, uy, un trabajo de eso chéverísimo. Sí, yo digo, se evita salir, el tráfico, la ropa, porque se pone una corbata y un vestido del saco para arriba. Puede estar en pijama de ahí para abajo, porque como no lo ven en el computador. No tiene que salir a buscar almuerzo, porque ahí está el almuerzo. Todo se le facilita, pero nos volvemos esclavos ¿de qué? Del tiempo. Ojalá pudiésemos tener una responsabilidad social, sí, una responsabilidad individual dentro de una sociedad. Ayer cuando íbamos en camino, las puertas del Transmilenio en sus estaciones están diseñadas para cerrarse cuando el bus no está. Y hay una línea amarilla que debe ser respetada para que las puertas se puedan cerrar.
¿Cómo son las puertas a las 6:30 de la tarde en una estación? Abiertas y la gente está ahí, en el borde, los zapatos están por fuera, ¿cierto? Hay de que alguno estornude allá atrás, porque hay peligro de que los de aquí adelante se vayan, ¿o no? Pero me llamó la atención que no solamente es la puerta, sino ahora en el costado que da con vidrios que no se mueven, no se abren, están ahí también parados. ¿Y cómo se entran si hay solamente una puerta y de ahí para allá? Entonces, cultura. Y eso tiene que ver con propósitos. No nos importa el otro, nos importa nosotros. Y eso que a veces pareciera que ni nosotros nos importamos. Porque usted se está exponiendo sin necesidad. Y otro perfectamente sin darse cuenta puede tropezar y empujar, y usted que está adelante, sufrir. A veces estamos viendo la vida que uno dice, oiga, pero es absurdo. Tiene razón Camus. No, tiene razón Dios cuando dice, sin Dios es en vano. Ya sea edificar o ya sea cuidar. Si no hay un proyecto de vida donde Dios esté involucrado, donde la razón de ser en la vida equilibrada no esté Dios presente, obviamente la vida se vuelve un caos. Y esto es lo que le está diciendo un padre a su hijo. Dios tiene un plan para cada persona, le dio capacidades, le dio buenas obras, le dio oportunidades para que ese hijo pueda cumplir la tarea. Somos responsables de salir a trabajar. Yo no estoy hablando de no trabajar. Hay que buscar, hay que salir, nadie nos regala nada, tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar. Pero hay que hacerlo como dice 1 Corintios. Pablo dijo, Dios a mí me dio la gracia de saber cómo sembrar. A Apolos Dios le dio la gracia de saber cómo cosechar. Pero yo siembro, Apolos cosecha, pero el crecimiento lo da Dios, dijo él. Él entendía que hay que hacer el trabajo de acuerdo a la capacidad o propósito individual de Dios, que hay que unirnos con otros para cumplir los procesos, pero finalmente quien está dándole el crecimiento a ese trabajo es Dios. El que está dando las oportunidades de vida es Dios. Si Jehová no edifica, si Jehová no guarda, es en vano todo lo demás. Y perdóneme, no estoy yéndome para decir que esta vida es harta, aburrida. No, esta vida es deliciosa siempre y cuando Dios forme parte del proyecto de vida. La vida es lo más sencillo, debería ser. Nosotros, aún los religiosos, cualquier denominación que quiera usted plantear, nos volvemos los que añadimos carga a las cargas ya existentes. Usted tiene que hacer, usted tiene que cumplir, usted tiene que venir, usted tiene que ir, usted tiene. ¿Sabe qué? Jesús, cuando le preguntaron qué debe hacer una persona para tener vida eterna, él dijo, bueno, 630 mandamientos tienen, cúmplalos. No dijo eso. Ni tampoco dijo tienen 10 mandamientos resumidos. Él dijo solamente uno, que es el importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo va conectado, que es amar al prójimo como a sí mismo. Quien cumpla esto cumplió toda la ley. ¿Para qué 600 y pico de mandamientos cuando uno puede cumplir con uno o dos todos los mandamientos? Porque usted no necesita toda la reglamentación cuando usted ha amado a Dios y ha amado a los demás como Dios esperaba. Claro, usted no va a matar, no va a robar, no va para todas esas otras normas que existen de regulación de las equivocaciones y errores. La vida es simple, la vida es sencilla. Decía Jesús, mientras usted tenga que comer, de qué vestir y dónde vivir, dése por bien servido. ¿Usted agradece eso todos los días? Seguramente la mayoría, por la gracia de Dios, tenemos un lugar donde vivir, una comida que comer en cada momento. Bueno, algunos comen cada momento. Y tenemos que darle gracias porque nos vestimos. Y Jesús decía, si tienen eso, sean agradecidos, tienen lo mayor de esta vida. Nosotros decimos, no, eso no es suficiente. Si no tiene uno el último iPhone, si uno no tiene el último computador, si uno no tiene el último carro de último modelo, si uno no tiene. ¿Quién dijo eso? Usted me dice, pero ¿qué va a decir de Jesús si en esa época no existía? Pues Jesús anduvo en BMW de la época. Burro, asno, eran lo que usaban los reyes. Uno dice, caballo no usaban. Los asnos, ¿recuerda cómo entró a Jerusalén? Montado sobre un pollino. Iba en BM. Burro nuevo. Los que lo vieron entrar en burro, ¿qué dijeron? Este es el rey. ¿O no lo alabaron como el rey?
Claro que el burro le preguntó si era Jesús o a él que lo estaban alabando, pero dejemos la cosa por ahora que el rey era él. Usted me dirá, no, pero es que no había lo que hay hoy. No, en esa época había, solo que Jesús dijo, eso no es lo más importante. Usted puede disfrutar de esas cosas y si las tiene, sepa administrarlas, pero eso no es lo más importante. Con lo que tiene, usted tendría que estar contento y feliz, y muy contento y muy feliz. Pero la mayoría de veces estamos insatisfechos. Y para poder estar satisfechos más, y lo que hacemos es agregar frustración. Porque usted no tiene que tener sino sentido y propósito y disfrutar todo lo que Dios le da para cumplirlo. Y seguramente lo que usted necesite, Dios se lo dará. Ustedes me conocen, mi oración a Dios es, dame para dar. Yo le pido a Dios que me dé. Y créame, todos los días le pido a Dios, cuando yo escucho las necesidades, cuando veo los faltantes, cuando experimento con las personas cercanas esas oportunidades que a veces por falta de un recurso no se pueden, yo le digo, Señor, dame para dar. Y no tengo problema, porque uno simplemente es en la vida un canal, o es un mar muerto. Un canal por donde fluye el agua siempre, o un mar muerto que lo recibe todo, pero no da vida. Uno define qué es. Yo quiero ser un canal. Yo quiero ser un canal por el cual fluya todo el tiempo para otros. Tengo lo suficiente, créame que no vivo mal. Por la gracia de Dios, tengo lo que tengo y lo disfruto. Y cada día me preocupa porque cada cosa está en su lugar y disfrutarla. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que hace mi felicidad. Mi felicidad es poder salir y decir, Señor, gracias por todo lo que tengo. Mi carrito ahora se volvió transporte de perros. Me han visto. Y luego dicen, uy, pero el carro. Sí, yo trato de procuro y ponerle un tapetico y todo lo demás, pero ¿para qué es? Para usarlo. No lo toquen, no pongan los pies, no se suban. No, esa es una tortura. Mejor dicho, no monte nadie en su carro. Disfrútelo. Ahora, cuide, claro, administre, pero no se vuelva esclavo de eso. Uno no vive para ser esclavo. Mire lo que dice en el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Traduzcamos. ¿De qué sirve que se levante temprano y se acueste tarde cuando lo hace solo? Porque así dice, por demás es que usted vaya. ¿Y sabe cómo le agrega ese pedacito? Solo sin el Señor. Que algunos están diciendo, yo solo, sí, toca levantarse a alguien. No. Usted solo en el sentido de su propio esfuerzo. ¿Sabe qué dice ahí? Por demás es que comamos pan de dolores. Usted se puede dar una buena comida, caviar y champaña, pero muchas veces es pan de dolores, porque está pensando en el tarjetazo que tiene que pasar por eso, ¿no? Y lo que significa pagarlo después. Pan de dolores. Pero eso lo asumimos. Eso del tarjetazo aguanta lo que sea. Sí, por ahora. Y después, cuando llegan las cuentas a final de mes, créame que yo lo vivo. Pues tengo hijos por fuera y me toca visitarlos. Y eso, yo no tengo la cuenta en el banco que fluye. No, toca trabajar y administrar lo que tenemos. Y posiblemente el año entrante, entonces, si Juancho, que está trabajando diligentemente en la procreación, el viajecito es más largo. Y hay que hacerlo, ¿o no? Pero yo no puedo vivir trabajando y se me vuelve un pan de dolores todo lo que tengo y disfruto. No, yo quiero disfrutar la vida. ¿Y sabe cómo se disfruta? Cuando dice al final, pues a Dios, su amado, dará el sueño. Por demás es que usted lo haga solo, sola. Su esfuerzo, su lucha, su carrera, ¿sabe? Es por demás. Porque Dios le da el sueño y la bendición a sus amados. No le estoy diciendo que no trabaje. Le estoy diciendo trabaje, pero de la forma inteligente que la Biblia dice. Trate de buscar a Dios cada mañana y pídale sabiduría
capacidad de discernir y autoridad para decidir. Cuando usted hace eso, le pide a Dios, Dios le encamina, su trabajo lo puede cumplir en 8 horas con estándares altos de productividad. Porque si lo hace en su propio esfuerzo, le toca invertir más tiempo, más esfuerzo y los resultados se reducen. Pero si uno le pide a Dios, y entiéndame lo que le estoy diciendo, esto no es mentira. Si usted se conecta con Dios en las mañanas en oración y le pide a Dios dirección, el Señor da dirección. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a hacer. Y eso no es que nos van a aparecer letreros de neón diciendo por aquí, siga por allá, no. No, Dios le va a dar capacidad. Y cuando usted vea que esa capacidad intelectual, de razonamiento, de conclusión, de decisión acertada se da, cuídese por favor de decir, es que yo soy inteligente. Después ore diciendo, Señor, gracias por la sabiduría que me diste, gracias por el discernimiento, gracias por las decisiones y gracias por los resultados. Tenga humildad. Así como para pedir, así como para agradecer. Así necesitamos de dirección de Dios para aprovechar 8 horas de trabajo. Yo ojalá que fueran menos, con más productividad. Muchas veces la gente me dice, no, es que a mí no me dan por horas, yo puedo manejar mi horario. Chéverísimo, mejor. Entonces, ¿por qué lo controlan? Por resultados. Pues pídale a Dios resultados y que usted en 4 o 5 horas los pueda tener para tener 3 horas adicionales. ¿Para qué? Para el propósito, el proyecto de vida en usted. No solamente para trabajar y después simplemente a descansar. No, es que yo tengo otras cosas que no he podido hacer porque estoy obligado responsablemente a trabajar. Y esta es apenas la primera parte del Salmo 133. 127. Si Jehová no edifica, en vano edifican. Si Jehová no guarda, en vano guardan. Por demás es que nos levantemos muy temprano, nos acostemos muy tarde, porque el Señor es el que da a su amado el descanso, el sueño y la prosperidad. Primera parte. Segunda parte, ¿quieres saberla? De hoy en 8 días se nos acabó el tiempo. De hoy en 8 días, segunda parte, Salmo 127. La familia. Primero, trabajo. Segundo, vamos a hablar de la familia. En tiempo, el trabajo. Segundo, la familia. En importancia, primero la familia, luego el tiempo. Trabajo. Muy bien, oremos. Qué pena con ustedes, me les pasé 10 minutos. En el cielo se los reponemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra es sabia, sencilla. Y como dice el Salmo 19, alumbra los ojos, da entendimiento y permite poder cumplir el propósito y razón de la existencia. Gracias te doy por la vida que nos has regalado a todos y cada uno de nosotros. Somos muy bendecidos y agradecidos estamos. Obviamente tenemos que decir que no ha sido ni fácil y que todavía no será en el futuro fácil, pero que tenemos la evidencia del respaldo tuyo en el pasado y la seguridad de tu compañía en el futuro. Y esto hace que esto que no es fácil, esto que a veces es doloroso, tenga sentido y razón. Gracias porque nos sacaste del mundo donde se determinan cosas como la vida es un absurdo sin sentido. Y que muchos lo asumen como filosofía de vida. Subir una montaña, una piedra, para que finalmente no la tumben y tener que comenzar de nuevo toda la vida es un absurdo sin sentido. Así muchos se ven en la vida. Todo lo que se hace finalmente se cae, todo lo que se hace finalmente se cae y será un sinfín de veces. Mas la palabra tuya dice, la vida del justo es en aumento, como la luz de la aurora lo es. Y que la vida del justo involucra todas las situaciones que cualquier otro puede vivir, pero de todos ellos tú nos librarás. Y eso no quiere decir que nos saques de las situaciones que a veces son difíciles, sino que las utilizas para desarrollar en nosotros capacidades, habilidades, actitudes que necesitamos tener presentes. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos entender que sí tiene sentido si Dios es el que nos ayuda a edificar y si Dios es el que nos ayuda a guardar. Que en vano es que nos levantemos muy temprano o nos acostemos muy tarde, cansados, que no podamos descansar y reparar nuestra vida, porque todo lo hacemos confiados en nosotros mismos.
queremos ser responsables con el trabajo. Lo entendemos dentro de la dignidad que tú le das al trabajo en tu palabra. Gracias por los varones que tú, oh Dios, nos has dado la capacidad de poder generar recursos, proveer, cuidar y mantener. Gracias por las mujeres que, teniendo capacidades para exactamente hacer lo mismo y muchas veces mejor, tú les has dado la gracia de ser amadas, protegidas, provistas, mientras ellas generan todo un ambiente que le da sentido y significado en la emocionalidad, en la estabilidad a lo que alcanzamos y logramos. Muchas veces los hombres solamente llevamos recurso a la casa, pero son ellas las que hacen que ese recurso se vea y luzca. Son complementos. Pero perdónanos porque el diseño social nos ha cambiado el orden. Y todos tenemos que correr a producir y todos tenemos que trabajar sin descanso porque hay que tener todo lo que la sociedad nos dice que es necesario. No se olvide que ella es materialista, hedonista. Y que la vida es más sencilla que tener. La vida es aprender a disfrutar. Y no estamos hablando por escasez, sino aún aprender a disfrutar de las bendiciones cuando Dios es el que prospera. Dios le ha prosperado, le ha bendecido. ¿Y de qué forma? Las capacidades que le dio, el talento para ejercerlas, la habilidad que con el tiempo, el expertise que ha desarrollado y todo lo que ha logrado alcanzar con ello. Qué bueno, qué bueno. Es una bendición de Dios sobre tu vida. Pero administra, que no se vuelva eso lo que ordene tu vida. Úsalo para cumplir tu propósito. No dejes que te esclavice y ordene lo que debes hacer. Trabajas para tener y al tener, eso se vuelve tu esclavitud. Guardar y cuidar, no perder. Y la Biblia dice: en vano es si Dios no guarda lo que has logrado alcanzar. Claro, ora a Dios para que cuide de ti, de los tuyos y de las cosas que te ha dado, y cierra la puerta. Pero encomienda a Dios y confía en Él y Él hará. Señor, permítenos que tu palabra renueve y revitalice nuestro ser, y que podamos nosotros enfrentar lo que viene de esta vida viendo las opciones, oportunidades que tú nos das. Y no solamente estoy hablando de aquellas en las cuales ventaja podemos obtener, sino en las cuales podemos servir, en las cuales podemos aportar, y que muchas veces no será retribuido acá, pero siempre quedará apuntado, porque tú eres el que das a cada uno lo que cada uno ha hecho. Y todo aquello que se haga, un vaso con agua, dice tu palabra, no quedará sin recompensa. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, permítenos asumirlo y vivirlo, porque esto es fácil a veces decirlo, pero tú sabes cuánto nos cuesta vivir conforme a ello. Déjanos estudiar la segunda parte cuando hablamos de la importancia de la familia y poder valorar las relaciones. Hace 8 días lo decíamos, hoy lo estamos planteando, y tu palabra en este Salmo 127 lo dice. Así que déjanos seguir estudiando y enriqueciendo nuestras vidas. Bendigo tu vida, bendigo el fruto de tu vientre, bendigo lo que Dios te haya dado en conocimiento, en capacidad y en bien material, y que Dios te permita multiplicar para hacerlo parte del propósito que Dios te ha dado. Que al final de camino, cuando des cuentas a Dios, pueda decirte Dios: buen siervo, buena sierva, fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a colocar. Que seas